y rehúsa creer. Estos ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, está haciendo una comparación, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, fíjense, está hablando de contranaturaleza, ¿sí? Lo que hicieron los ángeles caídos con las hijas de los hombres en los tiempos de Génesis 6, y aquí está comparando lo que también pasó con Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, escuche bien, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Estos ángeles caídos lo que hicieron fue contra naturaleza, de meterse con las mujeres de los hijos de los hombres. Y aquí también lo que querían hacer la gente de Sodoma y de Gomorra, si ustedes se acuerdan, que cuando llegaron a Lot, y desde el más joven hasta el más viejo comenzaron a rodear la casa de Lot y dijeron, sácanos a esos que llegaron a tu casa, a estos jóvenes, porque los queremos conocer, queremos tener relaciones sexuales con ellos, contra naturaleza. Mucho sodomita, mucha maldad, mucha perversidad, que era contra naturaleza. Así que aquí estamos viendo entonces que esos demonios cohabitaron con mujeres y fueron encarcelados por el Señor para evitar que se repitiera ese mismo pecado y para disuadir a otros demonios que intentan hacer lo mismo. Cuando Jesucristo le pregunta a aquel que habitaba en el Gadareno y le dice, ¿cómo te llamas? Y los espíritus malignos dijeron, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y dice el versículo 31 de Lucas 8, que le rogaban a nuestro Señor Jesucristo que no los mandase ir al abismo, a ese pozo, a esas prisiones de oscuridad. Jesucristo ahí en Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 19 lo dice claro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando dice que Jesucristo fue a esas partes más bajas de la tierra. Miren, por eso puse esta imagen, donde Jesucristo descendió a ese lugar, al mundo de los espíritus, donde se encontraban los perdidos, seres humanos, y donde se encontraban seres humanos salvos. Pero también había otra mazmorra especial para demonios que abandonaron su propia morada y cohabitaron con las mujeres, de donde nacieron los gigantes, los nefilim. Pero también ese Tártaros, que así algunas Biblias lo traducen. Vemos nosotros aquí que el pecado de estos espíritus encarcelados que cometieron entonces fue, como dice, voy a leer poquito Génesis 6 rápidamente, porque aquí hay mucha verdad que ver. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y el contexto dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí hay una palabra, hermanos, conocido aquí en el versículo 2, dice hijos de Dios. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, esta palabra hijos de Dios, es importante entender que en el Antiguo Testamento era aplicado la palabra hijo de Dios a todas las criaturas del Señor, como Adán, hijo de Dios. Cuando lees la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y llega hasta el huerto del Edén, como cabeza de la creación, Adán se le denomina hijo de Dios porque fue creación de Dios. Los ángeles también son llamados hijos de Dios porque Dios los creó en el Antiguo Testamento. Y también los demonios, como son creación de Dios en el Antiguo Testamento, como vemos aquí, viendo que los hijos de Dios, dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Job también nos habla que los hijos de Dios aplaudían cuando el Señor de toda gloria, como creador, con su todo poder creó las cosas, el universo. Dice que los hijos de Dios, las estrellas, aplaudían. Los hijos de Dios son los ángeles del Señor. Todo lo que es criatura del Señor en el Antiguo Testamento siempre estará señalado por esta palabra, hijos de Dios. No así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un gran cambio. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, los que ponen fe en nuestro Señor Jesucristo, estos son llamados hijos de Dios. Aquí es una aplicación diferente. Pero es importante entender este término, hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. Es por eso que se le adjudica estos hijos de Dios a ángeles caídos que abandonaron su morada, su dignidad, y que fueron contra naturaleza, y el Señor los mete allí en prisiones de oscuridad, encarcelados por lo que hicieron, para disuadir a otros demonios que intentan hacer lo mismo. Así que Jesucristo va allá y ahí declara públicamente ante ellos, o anuncia, ¿sí? Por eso Pedro dice que Jesucristo fue al infierno y proclamó su victoria a los ángeles encarcelados. También fue allí al paraíso, como le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque nuestro Señor Jesucristo completaría su obra cuando volvería otra vez a su cuerpo, al sepulcro, y tomaría su cuerpo y iba a ser glorificado totalmente, el primero en resucitar como cabeza del Señor, para no morir jamás. Glorificado, el primogénito de entre los muertos, y subiendo a lo alto, ahí va Abraham, ahí va Isaac, un camino nuevo a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, y Pablo también: yo quiero estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Ahora todo creyente que muere en Jesucristo con el perdón de sus pecados
sube a la casa del Padre. Allí donde está nuestro Señor Jesucristo junto al Padre. Allí donde está ese trono alto y sublime. Ahí donde están las huestes de ángeles, querubines, serafines y todo el ejército celestial que Dios creó para su honra y para su gloria, y todos los espíritus que sus cuerpos están en el sepulcro y recibieron el perdón de sus pecados estando vivos, fueron sellados con el Espíritu Santo, fueron lavados con la sangre del Cordero. Ellos son salvos y en el Espíritu están en la presencia del Señor, esperando que la trompeta suene y ellos vengan a tomar su cuerpo y los vivos seamos transformados para estar con el Señor, también glorificados, semejante al cuerpo de Jesucristo. Hueso y carne. Jesucristo cuando resucitó en hueso y carne. Él mismo lo dijo. Ellos se asustaron cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos glorificado. Y lo ven y se atemorizan y piensan que ese espíritu, dijo el Señor, un espíritu no se ve ni se toca, palpad, ved que yo soy. Tomás, incrédulo ante la verdad de que Jesucristo había regresado de la muerte, que Jesucristo había tenido victoria sobre el sepulcro, el evangelio completo. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó para proclamar esta verdad que es poder de Dios para que el hombre sea salvo. El Espíritu Santo usa este mensaje para que el Espíritu Santo convenza interiormente en el corazón del hombre sobre su culpabilidad y que haya un juicio de Dios si el hombre no se arrepiente de su pecado. Es urgente, existe ese mundo invisible. Aquí lo enseña nuestro Señor Jesucristo, lo enseña el apóstol Pedro. Y la verdad, hermanos, esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, quizás tú te preguntas, y tú científicamente sabes que en el corazón de la tierra, en el núcleo de la tierra, existe fuego, lumbre, que de tal manera el hombre perdido en sus pecados, que murió juntamente con Lázaro y que dijo, estoy atormentado en esta llama, estoy sufriendo tormento en esta lumbre. Envía a Lázaro. Este calor sofocante, al menos sentir la bendición del Señor y moje la punta de su dedo en mi lengua porque estoy atormentado.